Buenas, mi nombre es Janet Olmo, soy de cuarto B. Hoy vengo a socializar nuestro proyecto. Mi grupo es Winifred Mercado, Verónica Suárez y mi nombre es Janet Olmos. Nuestra investigación fue acerca de la influencia del abandono en el aprendizaje de los niños, de los estudiantes. Aquí les vengo a hablar sobre el planteamiento del problema de nuestra investigación. Voy a empezar un poco por el RAE. Investigamos el RAE y nos dimos cuenta de que esta problemática no solo abarca nuestra ciudad o nuestro departamento, también está en el país y en otros países. Satisfactoriamente encontramos todo. En cuanto al planteamiento del problema, nos dirigimos al colegio Mis Primeros Pasos del corregimiento de Bayunca de la ciudad de Cartagena, Bolívar. Allí, en una, en, un, en una reunión de padres de familia, hicimos las encuestas y estuvimos compartiendo con ellos para recolectar los datos. Decidimos hacer esta investigación acerca de esta problemática, ya que nos damos cuenta que los niños que cuentan con poco acompañamiento de sus papás son los que menos participan, los que no llevan las actividades, los que no cumplen con el uniforme, de los que están distraídos, de los que se duermen en clase, ya que no tienen acompañamiento de sus padres o de sus acudientes. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los objetivos. Nuestro objetivo específico, después de hacer la investigación y darnos cuenta de la falencia que presentan nuestros alumnos, es capacitar, concientizar a los padres de familia de la importancia que es el aporte de ellos en la educación de nuestros niños, ya que eh, ellos son el futuro de nuestra sociedad. Aquí, entre otros objetivos, antes de la investigación, antes de nosotros llegar más a fondo con los papás de esta escuela, es analizar la influencia de la familia en la educación de los niños, en sus cumplimientos. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es el marco teórico. Bueno, aquí en el marco teórico encontramos que Casco investigó este mismo tema en el año 2000. Rojas Borges en el 2005. Amarillanes y García en el 2005. Ellos fueron quienes investigaron sobre la influencia del abandono familiar en el aprendizaje de nuestros niños. Ya acá les voy a hablar de las variables. Bueno, nosotros cogimos la cualitativa, cogimos el abordaje cualitativo de una forma experimental, que fue llegar a donde ellos y repartir unas encuestas. Tuvimos 3 modelos de encuesta con los cuales pudimos recolectar los datos, conociendo más las condiciones, conociendo más el entorno económico, la unión de hogar, de cuáles ellos carecen, la disciplina para guiar a estos niños a dormir temprano, a alistar el bolso. Todas estas cositas las tenemos en nuestras encuestas y observamos que en la expectativa sí, por lo tanto son los que más
incumplen, los niños que no están, que no rinden, que no tienen buenas calificaciones, son porque son hijos de padres separados, son porque son hijos en su entorno familiar hay un déficit económico. Entonces, de ahí parte también la indisciplina, el bajo rendimiento, la poca responsabilidad para cumplir estos niños, como ya lo venía diciendo antes. Eh, Aquí les puedo decir el método del diseño. El diseño fue una investigación. ¿Por qué? Porque abordamos a los profesores, a los padres de familia, de una forma de educación, pero también en una forma ya de parte psicológica, de observar otras cosas que llevan a ese bajo rendimiento. ¿Cuál fue el colegio? El colegio fue mis primeros pasos del corregimiento de Bayunca, Cartagena, Bolívar. Los participantes, como lo habíamos hablado con el profesor antes, esta clase de método que es cualitativo y experimental nos presta para que tengamos alumnos del grado primero y segundo, excepto los menores de 6 años. ¿Por qué los menores de 6 años? Porque son unos niños que todavía están fuera de la edad para participar de lo que son más cumplimiento de actividades, más rendimiento. Ellos todavía son unos niños pequeños, más pequeños. Población y muestra, los padres de los alumnos de primero y segundo del corregimiento, del colegio Mis Primeros Pasos, eh, de la sede San Rafael de Bayunca, Bolívar. Aquí les muestro el procedimiento. Hicimos unos grupos focales, recolectamos datos. En la fase 3 reunimos y compartimos de manera amena, cotizando a los padres y los acudientes, los alumnos, diferentes falencias. Ya en el aspecto ético fue nuestro objetivo específico, que ya llegar a hacer escuelas de padres para capacitar, concientizar la importancia de su aporte en la educación y formación de nuestros niños. Bueno, mi nombre es Janet Olmos. Con esto finalizo la socialización de nuestra investigación. Así va nuestro trabajo. Siento que ha sido muy enriquecedora esta investigación porque hemos aprendido bastante, porque hemos optado por conocer primero a los niños para poder saber dónde está cada falencia y trabajar allí. Entonces ya cuando lleguemos a un aula de clase como tal, a nosotros dirigirla, podemos ya llegar a organizar datos para poder hablar con esos padres, a poder dar una escuela de padres donde sea enriquecedora y donde suba el nivel de rendimiento de nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, profesor, por este espacio de investigar. La verdad es que me encanta y me he sentido muy bien con la materia. Muy, muy, muy enriquecedora y he aprendido mucho. Gracias. Buena noche. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Suárez. En este tema cogimos influencia del abandono familiar en los aprendizajes de los estudiantes. Le voy a dar como un pequeño resumen de lo que se trata el tema. En nuestro trabajo de investigación de la influencia del abandono familiar del aprendizaje de los estudiantes,
Nuestro trabajo de investigación consiste en principalmente, pues, principalmente en la relación que se basa principalmente en la relación que debe existir entre la familia y la educación de los niños, reconociendo el ritmo acelerado de la vida moderna y los cambios constantes que hay en la sociedad y que han afectado la, la dinámica familiar de educativas. Se menciona también la importancia fundamental del papel de la familia en el desarrollo personal, de, de como académico. Se hace énfasis en los entornos socioeconómicos desfavorecidos que hacen que enfrentar numerosos obstáculos para brindar ese apoyo de manera efectiva, lo cual se refleja sentimos que bajo rendimiento académico entre los estudiantes y como último punto se reconoce que la educación es una responsabilidad compartida que involucra a la familia. Entonces, vamos acá, nuestro planteamiento de problema. Dice el planteamiento en vista que los aulas de clase se ve un bajo rendimiento académico, escogimos este tema de investigación al observar que es un problema a nivel mundial, ya que al investigar al inicio encontramos que otros departamentos y otros países se da esta problemática, como lo es el abandono familiar en la educación de los niños. Entre los objetivos generales tenemos analizar la influencia de la familia de la educación de los menores. Ya sabemos que si no tenemos ayuda de los padres hacia los niños, no logramos absolutamente nada. Y que el objetivo general de esta investigación es analizar la influencia de la familia en la educación de sus hijos, como la tanta importancia le dan a la educación de sus pequeños. Del marco teórico se basó en la investigación de Gascón Rojas Borges, que amigos García en el 2005, quienes investigaron sobre la influencia en el abandono familiar, en el aprendizaje y a partir de sus investigaciones el difícil participante. Escogimos alumnos de primero y segundo grado de primaria, ya que ellos empiezan la fase de lectura y de suma donde se impacta ante el acompañamiento de cosas durante este proceso de aprendizaje. Métodos de diseño, cogimos diseño de investigación, el contexto fue el colegio de mis primeros pasos, corregimiento en Cartagena, Bolívar. Participantes, como les dije, fueron alumnos de primer grado y segundo, excepto los niños de 6 años. Población de muestra, padres de los alumnos de primero y segundo en el colegio. Mis primeros pasos, grupos de padres donde se hicieron de los instrumentos que tuvimos, pues escogimos unas encuestas donde le preguntábamos a los padres cómo era esa comunicación y ese apoyo que ellos le brindan a los niños. En procedimiento fase 1 realizamos grupos focales para recolectar información, como les estuve diciendo ahorita. Fase 2 organizaremos los datos y observaremos los índices donde incurren la problemática y las medidas para dar posibles soluciones. Fase 3 reuniremos y compartiremos de manera
amena concientizando a los padres y acudientes de los alumnos. Aspectos étnicos, dice capacitar y concientizar a, a los padres, ya que en estos momentos estamos pasando por una situación de que hay muchos niños que prácticamente están estudiando solos, no llevan sus trabajos al colegio completo, y si no hay una colaboración de los padres hacia los niños, nunca vamos a llegar a donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque los niños necesitan un apoyo, sea de mamá, sea de papá, sea de una tía, sea de algún familiar. Ellos necesitan un apoyo, porque son unos niños que ahora mismo están absorbiendo todo. Y si ellos no absorben ese conocimiento que ahora mismo necesitan, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, más que una investigación, más que un proceso donde se recolectaron muchas informaciones, es una invitación a todos esos padres de que acompañemos a nuestros hijos, acompañemos a luchar por ese propósito, por ese gran sueño que que tiene cada uno de nuestros niños. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Winifred Mercado y hoy les vengo a presentar nuestro trabajo de investigación que tiene por nombre La influencia del abandono familiar en el aprendizaje de los estudiantes. Nuestro trabajo de investigación consiste o se basa principalmente en la relación que debe existir entre los padres de familia y la educación de los niños, reconociendo el ritmo acelerado de la vida moderna y los cambios constantes que hay en la sociedad y que han venido afectando las dinámicas tanto familiares como educativas. Se menciona también la importancia fundamental del papel de la familia en el desarrollo tanto personal como en el académico. Se hace énfasis de los entornos socioeconómicos desfavorecidos que hacen que enfrenten numerosos obstáculos para brindar ese apoyo de manera efectiva, lo cual esto refleja altas tasas de deserción escolar, la falta de motivación, el asentismo y el bajo rendimiento académico entre los estudiantes. Y como último punto, se reconoce que la educación es una responsabilidad compartida que involucra a la familia, la escuela, la sociedad y el Estado. En el mismo orden de ideas, se aboga por la implementación de políticas y programas que fomenten una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos. Ahora bien, el planteamiento del problema, en el planteamiento del problema, nos basamos que en vista de que las aulas de clases se ven un bajo rendimiento académico, escogimos este tema de investigación al observar que este es un problema a nivel mundial, ya que al investigar desde el inicio encontramos que en otros departamentos, en otros países, se da esta problemática, como lo es el abandono familiar en la educación de los niños. Dentro de los objetivos, tenemos como objetivo general analizar la influencia de la familia en la educación de sus hijos, como también la importancia que le dan a la educación de sus pequeños. El objetivo específico, dentro de los objetivos específicos está el capacitar, concientizar a los padres de la importancia de su aporte en la educación de sus niños, quienes son el futuro de nuestra sociedad. El marco teórico nos basamos en la investigación realizada por Cascon 2002, Rojas Borges en el 2005 y
Arllanos y García también en el 2005, quienes realizaron investigaciones sobre la influencia en el abandono familiar y en el aprendizaje. A partir de sus investigaciones sobre el déficit de la falta de apoyo de los familiares a sus niños en la educación. Dentro de la variable encontramos una variable cualitativa, el cual se utilizan instrumentos de observación para medir y registrar con precisión los datos que se obtuvieron. El método es un método experimental. El planteamiento de la metodología fue el abordaje cualitativo. Los resultados revelan si los padres atribuyen importancia o no a la educación desde sus propias visiones y expectativas, si carecen de condiciones necesarias para impulsar el proceso de sus hijos, si carecen de recursos, hábito, tiempo para poder así impulsar el éxito del aprendizaje de sus hijos. El método de diseño fue un diseño de investigación. El contexto donde se realizó este trabajo de investigación fue en el colegio Mis Primeros Pasos del corregimiento de Bayunca, en la ciudad de Cartagena, el departamento de Bolívar. Dentro de los participantes escogimos a los alumnos de primero y segundo grado de primaria, ya que ellos son los que empiezan como la fase de lectura y de suma, donde es importante el acompañamiento en casa durante este proceso de aprendizaje. La población y muestra entre la población y muestra están los alumnos de primero y segundo y el grupo de papás que abarcan estos grados. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, se realizaron observaciones y documentos de archivo y fuentes, que nos llevó al resultado o nos va a llevar al resultado de la investigación. El procedimiento consta de 3 fases. La fase 1 realizamos grupos focales para recolectar información, realizamos entrevistas estructuradas y no estructuradas. En la fase 2 organizamos los datos y los observamos para entonces tener un índice claro de la problemática y entonces ya poder estudiar las posibles soluciones. En la fase 3 reunimos y compartimos de manera amena, tratando de concientizar a los padres y acudientes de los alumnos de las diferentes falencias o de los diferentes déficits que están presentando en el acompañamiento escolar, para entonces así poder capacitar y orientar a que tengan un buen acompañamiento para tener mejores resultados en el proceso académico de sus niños. En los aspectos éticos, tenemos el capacitar y concientizar primeramente a los padres de la importancia de su aporte en la educación, de la importancia de que ellos hagan acto de presencia en la educación de sus hijos. Recolectamos la información, como dijimos, realizando entrevistas estructuradas y no estructuradas. Organizamos los datos y observamos los índices donde está la problemática. Y por último, reunirnos, compartir de manera amena, eficaz, concientizando a los padres y acudientes de los alumnos, las diferentes, como le digo, falencias, deficiencias que hay, para entonces sí poder capacitar y concientizar a los padres de la importancia de su aporte en la educación de sus niños. La participación de los padres en la educación de sus hijos es fundamentalmente importante. Cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos, por lo general, los hijos obtienen mejores resultados académicos, se portan mejor y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y crecen
para ser personas exitosas en la vida. Entonces, es una invitación en este trabajo de investigación, es más que todo una invitación a los padres a que hagan conciencia, se concienticen de la importancia de su presencia en el proceso educativo de cada uno de sus hijos. Sin más que decir, muchas gracias por su atención